todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Joalis y este es un espacio creado para conversar, cuestionar y reflexionar sobre temas que nos afectan como sociedad. En un mundo donde muchas veces predominan el fanatismo, la presión social y los prejuicios, este proyecto nace con el objetivo de promover el pensamiento crítico, el respeto por las diferencias y el diálogo. El día de hoy nos acompaña una persona que compartirá con nosotros su experiencia y su perspectiva sobre algunos de estos temas. Así que gracias por estar aquí y acompañarnos en esta conversación. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, agradecerle haber aceptado la invitación. Para comenzar, por favor, usted podría darnos una pequeña introducción sobre usted, a qué se dedica y cómo era la sociedad cuando era más joven. Por favor. Bueno, pues mi nombre es William Yamey Solano. Tengo 57 años. Soy periodista, soy docente. Yo a los unos 26 años ejercí el periodismo y pues yo creo que la sociedad no ha cambiado mucho en cierta forma, pero sí han habido, sin lugar a dudas, algunos capítulos que prácticamente todavía siguen vigentes. No quiere decir que yo sea tan de edad como para decir que, aunque me tocó el siglo pasado, pero en los 57 años yo diría que anteriormente, en nuestra juventud, había casi, por qué no decirlo, un pequeño desinterés por la lectura en algunos sectores, no tanto como ahora, aunque también suena contradictorio, pero aunque también, y pese a la tecnología de punta, al ciberespacio y a todo lo que hay, hoy en día hay, a pesar de contar de mucha información, también existe un desgano, por decirlo de una manera, que aunque la gente lee y los jóvenes actuales leen, hay un grueso cifrado de necesidad que se ha desentendido de la política, de los procesos de mecanismos de participación ciudadana. Y eso redunda o deja como resultado, pues, permitir que se degrade la política. De pronto no hubo tanto degradación en nuestra juventud, o quizás nosotros lo ignorábamos, pero hoy en día, justamente, el desentendimiento de la política ha permitido que haya degradado hasta el punto que, por ejemplo, propuestas como el progresismo y todo eso dijeran, córranse que aquí me yo. Ok. ¿Qué papel cree usted que juega el periodismo en la sociedad actual? Nosotros vivimos en una época paradójica. Nunca antes la humanidad tuvo acceso a tanta información. Y sin embargo, pocas veces ha resultado tan difícil distinguir entre el conocimiento, entre la opinión y la manipulación. Las redes sociales juegan un papel importante. Humberto Eco al respecto dijo al respecto que los medios de las redes sociales o el internet fue el que los medios digitales y la velocidad con la que circulan los mensajes han transformado profundamente la manera en que construimos nuestras ideas sobre el mundo. Por eso hoy vale la pena hablar de pensamiento crítico, es decir, propiciar a través de las plataformas, de los medios de comunicación, como una respuesta a una responsabilidad social. Es una carga emotiva que tiene que simplificarse en tres aspectos.
informativa, formativa y entretenida. Fíjate que los medios de comunicación juegan un papel importante. Primero, cuando garantizan una independencia con la política o el gobierno o las autoridades. Es decir, urge en nuestra sociedad latinoamericana, pero sobre todo en Colombia, que exista un florecimiento en medios alternativos, pero más que alternativos que garanticen independencia, porque la independencia es sinónimo a objetividad, a imparcialidad, a veracidad. Cuando se depende concatenadamente y cuando se espera el guiño de una firma detrás de la tinta, pues esta condiciona la tinta, esta condiciona la información a la hora de entregarla ante la opinión pública. Por eso la responsabilidad social de los medios de comunicación juega un papel importante en torno, así las cosas, en considerar que la sociedad latinoamericana, pero sobre todo, bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? Urge, urge, la sociedad necesita que fluyan, que florezcan medios alternativos, no que se fortalezcan los medios hegemónicos, es decir, esos medios que están al servicio del poder, sino medios alternativos, pero que estos garanticen independencia con respecto al, al Estado o al gobierno, porque los medios de comunicación le pertenecen es a la opinión pública, a la sociedad misma. Es decir, los medios de comunicación, obedeciendo una responsabilidad social, tienen que cargar, como lo decía yo ahora, una, con una emotividad, una exhortación, que haya información, sí, pero que también vaya acompañada de formación. Es decir, hay una dosificación importante, asertivamente dentro de la comunicación, que se simplifica de la siguiente manera: informativa, formativa y entretenida. Medios de comunicación tenemos una responsabilidad social. Informar, pero también formar, porque somos voceros de la opinión pública, pero también árbitros de la misma. Tenemos una responsabilidad sentida. Rizás Kapuczynski dijo algo fantástico. Para ser periodista hay que ser buena persona. Acá no solamente se necesita saber, sino saber hacer. Es decir, el periodismo es una vocación, pero también va acompañada de una profesión. No basta con tener la vocación, también hay que tener la profesión. Es decir, también hay que formarse, también hay que capacitarse, también hay que instruirse. Y no solamente hay que tener un título o una tarjeta profesional, hay que tener una integridad, hay que ser íntegro. Corrupto no sirve como periodista. Reiteramos, Rizaska Chapuchinsky dijo: para ser periodista se necesita ser buena persona. Y no es buena persona un medio de comunicación o un periodista que está subyugado a intereses económicos o intereses políticos de algún partido o de algún gobierno. Ok. ¿Qué errores ve usted con más frecuencia cuando nos informamos solamente de lo que vemos en redes sociales? Es un error gravísimo. Es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación y toma nuevamente fuerza la aseveración de Humberto Eco cuando subraya que lo malo de las redes es eso, que le entregaron la vocería a una legión de idiotas. Hay una responsabilidad que
tienen o tenemos los, los cibernautas es saber navegar en las aguas profundas del ciberespacio, del Internet. Por eso hoy vale la pena lo que decía yo ahora, hoy vale la pena hablar de pensamiento crítico, de la presión social, del fanatismo, del papel que desempeña la información en nuestras sociedades. Yo a veces utilizo expresiones, ¿no? Coloquiales. Unos vienen a ver a María y otros a ver qué tenían. Unos mienten, enseñan una mentira como si fuese una verdad. Y la gente, sobre todo el cibernauta, no tiene que apoyarse en lo primero que encuentra en la internet o en el ciberespacio. Porque hay muchos fake news, hay muchas falsas noticias. La información hay que contrastarla, hay que verificarla, hay que someterla a un rigor de un balanceo. ¿Cuáles fueron las fuentes? ¿Quién lo dijo? Y confrontar esa información que se llega. ¿Ya? Hay personas que tristemente en nuestra sociedad, y eso quizás es porque el periodismo se subraya como un ejercicio vocacional más que como una profesión, una actividad. Entonces, así se corre con el riesgo de entregar una desinformación. Hoy en día cualquiera que coge un celular o una cámara dice yo soy periodista. ¿Mm? Es decir, eso quieren decir los que así se adjudican o hacen alarde de una actividad que no profesionalizan. Eso quiere decir, en otras palabras, que el que tenga plata para comprarse un balón se vuelve futbolista, o el que tenga plata para comprarse un piano se vuelve pianista. Y no es así. Es decir, la persona que se atreve a entregar una información periódicamente, de ahí la etimología de la palabra periodista, periódicamente, de una manera virtual, prensa escrita, radial, televisiva, esa persona se compromete primero a ser buena persona y segundo a contrastar y hacerle un balanceo a lo que a ella le llegó para que posteriormente, eso se llama editorial, para posteriormente entregarla de una manera clara, precisa, concisa a través de un canal informativo. Nosotros los periodistas y los medios de comunicación no somos portadores de la verdad, somos solamente cajas de resonancia. Nosotros solamente somos el canal por medio del cual llega la información. Por eso, si la canal está sucia, si la canal está degradada, si la canal está manchada, está contaminada, pues la información no va a llegar de una manera transparente al oyente, al lector, o en otras palabras, al receptor. De ahí es que juegue un papel tan importante la ética en el periodismo. Ya que usted lo menciona, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar entre información, desinformación y propaganda? Pues dado que hay muchas personas que solamente agarran un clip de 15 segundos y ya de eso se agarran sin saber pues de dónde sale la información de ese video que vieron. Precisamente por lo que he acabado de decir, porque eh, una de las obligaciones que tienen los medios de comunicación, una de las obligaciones que tienen los periodistas es tener un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no consiste en desconfiar en todo ni en llevar la contraria por el sistema. Más bien implica la capacidad de examinar las evidencias, de cuestionar las propias creencias y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando los hechos así lo exijan. Pero para hacerlo hay que
Yo recuerdo a María Teresa Ronderos. María Teresa Ronderos escribió un libro fantástico que se llama Tierras Recicladas. Y ella decía, si tu madre te dice que te ama, compruébalo. Nosotros tenemos una obligación sucinta, tenemos una obligación tajante, subrayada, de peso, que no debemos entregar una información sin ser verificada. ¿Mm? El artículo 74 de la Constitución Nacional dice que todos los documentos son de acceso al público, salvo los casos que diga la ley, ¿no? Pero también dice el mismo artículo que en el artículo 74 que el secreto profesional es inviolable. O sea, el periodista o el comunicador se puede apoyar en una fuente fidedigna que no existe una autoridad competente que le haga desembuchar, perdóneme la expresión, que le diga de dónde sacó la información. Lo realmente importante no es de dónde sacó la información, sino que la información sea veraz, imparcial, objetiva, clara, precisa, de acuerdo al articulado 20 de la Constitución Nacional y que cumpla con la satisfacción plena de los 6 interrogantes que no sé, sería importante recordarnos. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Dónde le pasó? Cuando se cumplen con con el lleno de esos requisitos, entonces, y después de que su merced como periodista tenga las pruebas, el que dice la verdad no tiene que acordarse de nada. En 26 años de periodista, a mí me han demandado como 24 veces y he ganado 30. ¿Qué quiere decir eso? Siempre tengo los elementos probatorios o me soporto en ellos. ¿Ya? Luego, Alquímedes, punto de apoyo, que yo no, uno en periodismo y en derecho, uno no puede suponer, sino tiene que tener la evidencia de lo que va a contar para no tener que incurrir en retractarse. Porque si bien es cierto, un periodista se puede retractar, también es cierto que el periodista, desdichadamente y por desventura de él, va degradando su imagen cuando está cada rato retractándose, ay, me equivoqué, ay, qué pena, dijimos tal cosa y eso no era verdad. El artículo 226 del Código de Procedimiento Penal permite que la persona se pueda retractar. Se convierte ya pasa de un delito punible porque es un delito que está configurado, codificado como injurias por vías de hecho, y se convierte en un delito civil y ya tenga, pues, para que pague la multa por haberse puesto en Pinocho a decir cosas que no le constaban. Sin embargo, ese no es tanto el problema. El problema es perder la credibilidad de la opinión pública. Porque el mayor prestigio que tiene un periodista y que goza de un medio de comunicación es contar con el respeto de la opinión pública. La opinión pública respeta a quien le dice la verdad. A la opinión pública nosotros nos debemos. El dueño del emisor, el dueño del canal, el dueño del periódico, el dueño de lo que sea, no es el jefe de los periodistas. El jefe de los periodistas es la opinión pública, que es en últimas por la cual nosotros trabajamos diariamente. ¿Qué señales considera usted que puede indicar que una persona está volviéndose fanático de una idea? Hay que partir de algunas premisas, ¿no? Unas premisas. Ahora que hablaba su merced de mi época, aunque reitero, no es que yo sea tan antiguo, ¿no? Pero anteriormente había un analfabeta que era el que no sabía leer y escribir. Hoy en día hay
una situación más preocupante. Hay gente que sabe leer, pero no ejerce, no ejerce. O sea, no se documenta. Por eso el filósofo francés René Descartes propuso en el siglo XVII la importancia de la duda metódica. Me imagino que su merced conoce esa frase de pienso, luego existo de Descartes, que suele interpretarse como una exhortación, como una invitación a conocer que la reflexión consciente es una de las bases de nuestra libertad. Y un pueblo o una persona no tiene libertad si es fanática o si ha incurrido o ha caído en el deshonroso estado del fanatismo. Pensar por uno mismo es un acto revolucionario y suena fuerte decir que la persona revolucionaria es la que es libre de pensar por sí misma. Pero a propósito de ese planteamiento de, de René Descartes, siglos después aparece Kant, Immanuel Kant, filósofo alemán, que resumió esta idea también con una frase que conserva plena vigencia hoy, en el año 2026. Perdón. Atrévete a saber. Atrévete a saber. No es, no es lo que yo creo que sé. No, atrévete a saber, a investigar. Porque para Kant, la mayoría de las personas permanecen en una especie de minoría de edad intelectual porque prefieren que otros piensen por ellas. Lo que le decía yo ahora, hoy, en la actualidad, ese riesgo sigue presente cuando delegamos nuestras opiniones a líderes políticos, por el perdón de los influencers o influenciadores, a los medios de comunicación o a grupos ideológicos. De manera y suerte que la presión social que existe actualmente, sobre todo en países como Colombia, es uno de los fenómenos más poderosos que afectan nuestra capacidad de pensar libremente. Coartan y le producen en el pensamiento del individuo algo que se llama alienación, fanatismo. Y eso es lo que hay que ir minimizando, porque digo, yo decía ahora coloquialmente que ya tengo muchos dichos. El negro bien contento y le dan maracas, tras de que el pueblo no le se alimenta es de lo que, de la poca información y la gran mayoría que le llega, no verá a través de todas estas redes o estas plataformas virtuales. Eso es una, una gran falla a la que estamos sometidos todos los seres humanos, pero sobre todo en esta época en nuestro país, en nuestra sociedad colombiana. Hay más de una persona que no sabe ni de quién es vecino, o sea, está más desubicada completamente porque carece de información. Y hay información, pero como no tiene el direccionamiento adecuado, se apoya en cualquier información. Luego así las cosas se apoyan no en una información, sino en una desinformación, o sea, en un fake news. No contrasta, no investiga, no averigua, no tiene profundidad, no argumenta, carece de tesis argumentativa. Sus exposiciones son raquíticas. Por eso la sociedad colombiana, además
el despilfarro del erario y de tantas manifestaciones de corrupción, en el canasto de la corrupción también aparece la desinformación. La desinformación es otra manera de corromper en la sociedad, también una acción corrupta. Hay muchas personas que consideran que el hecho de conocer nuestra historia es solamente vivir en el pasado. ¿Usted cree que es importante conocerla? Antonio Escotado dijo algo fantástico que a mí lo resumo de una manera genial. No existe otra herramienta para mejorar el hoy que no olvidar qué pasó ayer. Y no se trata que nosotros mismos nos impidamos avanzar por estar mirando por el retrovisor, pero sí es muy importante no dejar de recordar. Recordar es no olvidar, o no olvidar es recordar lo que pasó ayer. No existe otra herramienta para mejorar el día de hoy que no olvidar qué pasó ayer. Es necesario que nos apoyemos en nuestra historia. Leer, capacitarse es muy, pero muy importante que cuando no se lee nuestra historia, pues muchas personas están dispuestas a negar lo que no les consta o quizás lo que no conocen. ¿Ya? Es muy importante, eh, como dice su merced, navegar en la información histórica de nuestros antepasados, de los que nos precedieron a nosotros, ¿no? De los que estuvieron antes de nosotros. Es importante. ¿Cómo podemos construir un pensamiento crítico en medio de tanta información y presión social a la que estamos expuestos hoy en día? Muy interesante esa pregunta. Muy interesante esa pregunta porque lo decía yo ahora. Mira, hay un psicólogo, Solomon, creo, Ash, que demostró en sus famosos experimentos sobre la conformidad, ¿no? La conformidad realizada en la década de los 50. Muchas personas estaban dispuestas, como te decía yo ahora, a negar lo que veían con sus propios ojos simplemente para no contradecir el grupo, para la gente. Aquellos experimentos que pudieron practicarse por parte de este psicólogo revelaron una verdad inquietante. Con frecuencia, el deseo de pertenecer pesa más que el compromiso con la verdad. Hay gente que por obedecer a la pertenencia de algún colectivo, de algún partido, de algún grupo, no importa que vaya en contra de la verdad. Lo importante es la manera, en gracia en gracia y discusión y a manera de ejemplo, lo que muchas personas hoy están sometidas a una política sin conocimiento y sin fundamento o sin causa. Y no solamente los que gritan firmes por la patria, porque desconocen de fondo más que de modo lo que sucede. Y esta realidad también fue eh, expuesta o sintetizada magistralmente por Bertrand Russell. Bertrand Russell. Yo me acuerdo ahora de Bertrand Russell. Y usted me hace acordar de lo que me dice de Bertrand Russell, porque a propósito, el filósofo británico decía que el problema del mundo, es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes
están llenos de duda. Es el gran problema del mundo. La duda razonable no es una debilidad, es una señal de madurez intelectual. Por eso el compromiso de uno como individuo es contrastar. Lo que pasa es que no existe en nuestra sociedad espacios como este que garanticen que la opinión pública se nutra, se alimenta, se capacite, ¿ya? Y cuando la presión social, a lo sumo de eso, se convierte en adhesión incondicional, pues aparece el fanatismo. Y el fanatismo es una patología, una debilidad social del carácter. Ah, a propósito, Albert Camus, yo tengo algunos libros de Albert Camus, premio Nobel. Él decía, el, eh, el, el escritor francés Albert Camus decía, el fanatismo es una peste del espíritu, porque el fanático deja de buscar la verdad, que cree poseer la verdad por completo. Él está convencido que lo que él dice, eso es. Y no es que él finja, sino que él cree que está diciendo la verdad y se apoya en su verdad. O sea, no escuchamos argumentos. La persona fanática clasifica a las personas entre amigos y enemigos. Cayó en eso de esa peste del espíritu, el fanatismo, cuando empieza a rotular a los individuos de una sociedad, ahí se evidencia el fanatismo. ¿Usted considera que hoy en día somos más tolerantes con quien piensa diferente a nosotros o simplemente vivimos absortos en una burbuja individual que solamente las ideas propias son las que de verdad deben ser? Listo. Bueno, retomando la pregunta, ¿considera usted que hoy en día somos más tolerantes con quien piensa diferente o simplemente vivimos absortos en una burbuja y que solamente pues pensamos que lo que nosotros, las ideas propias son las que son y no nos sentamos a escuchar la de los demás? Hoy en día hay una puja, no solamente en Colombia. Bueno, de hecho la humanidad es así. La humanidad suele ver al otro como su enemigo sencillamente porque sus pecados son diferentes a los de él. El ser humano se le olvida que todos hemos nacido iguales y que permanecemos iguales en derechos. Y a veces, la gran mayoría de las veces, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay un país tan polarizado, tan dividido, estas elecciones lo han demostrado. La sociedad colombiana se dividió en dos, como si fuese una naranja. Unos que están con el uno y otros que están con el otro. Pero de ningún sector se pueden declarar enemigos sencillamente por ser diferentes. Porque a propósito, en eso es que más nos parecemos, en que somos diferentes. Y el éxito de una sociedad, de armar el rompecabezas de nuestro tejido social, se logra a propósito, muy a propósito, cuando reconocemos que todos nosotros, los individuos de la misma sociedad, somos diferentes. En eso nos parecemos mucho. Y cuando yo respeto la diferencia del otro y la proxémica, pues debe permanecer intacta dependiendo de la relación que exista entre los individuos de una sociedad. No debe ser vulnerada, no debe ser lesionada, lacerada, invadida. Por el contrario, la sociedad tiene que respetarse, porque estas
diferencias, en vez de separarnos, deben acentuar la necesidad que tenemos entre otros. Si usted piensa como yo, es mi amiga. Si no piensa como yo, es doblemente mi amiga, porque me puede ayudar a encontrar la verdad, porque es que yo no soy portador de la verdad, ni su merced tampoco es portadora de la verdad. La verdad, como dijo Ortega y Gasset, dependiendo de las perspectivas en las que te encuentres, la descubres, ¿ya? Hay algo interesante que decía Karl Popper: la sociedad abierta y sus enemigos. ¿Sabe por qué? Porque Karl defendió que una sociedad libre depende de la posibilidad de criticar las ideas, pero sin perseguir a quienes las expresan. No puede criticar las ideas del otro, pero no rotularlo y declararlo su enemigo. Para Karl Popper, ninguna doctrina, ningún partido, ninguna religión, ninguna ideología, ninguna debe considerarse inmune al cuestionamiento. Aquí nadie está blindado ante el cuestionamiento. Yo no sé por qué, hasta en la casa, ¿no? Nosotros exigimos que nos hablen con la verdad. Nos hablan con la verdad y nos enojamos. Por eso, a propósito de lo que decíamos ahora, la historia ofrece innumerables ejemplos de los peligros del fanatismo, las guerras religiosas, acuérdense, los totalitarismos del siglo XX y muchas formas contemporáneas de polarización tienen un elemento común. ¿Saben cuál es? La sustitución del pensamiento crítico por la obediencia emocional. Y cuando yo destruyo, degrado, acabo, cuando hay que extirpar al otro porque piensa diferente, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Miren que la escritora y filósofa alemana Hannah Arendt, perdón, sí, alemana, judía, estudió cómo personas aparentemente normales pueden terminar apoyando sistemas injustos. Cuando dejan de reflexionar, o dejan de pensar con crítica sobre las consecuencias de sus actos. Lo que se está viendo hoy. Lo que se está viendo hoy, por haber utilizado la, la camiseta del partido, por haber utilizado un símbolo que es exclusivo de los, de los militares, por haber utilizado una religión que es lo más sagrado que tiene el, el popular del pueblo. Y entonces hay un libro de Hannah Arendt a propósito que se llama Eichmann en Jerusalén. Y ahí habla de la banalidad del mal y señala que los mayores peligros para una sociedad, incluso hoy se vive eso, no siempre provienen de monstruos. Es que uno dijera, no, tranquilos que va a venir un extraterrestre, nos damos cuenta. No, no son monstruos excepcionales los que nos hacen daño en Colombia, sino individuos que renuncian a pensar críticamente y son personas comunes y corrientes, pero inmersas en el fanatismo que las vuelve ciegas ante la información que existe, la degradan y como si eso fuese poco, ven al otro como un opositor o un contrincante que hay que extirpar o acabar. ¿Usted considera que nosotros sabemos debatir o simplemente esperamos nuestro turno para hablar?
Ojalá, ojalá es una palabra árabe que significa quiera Dios. Ojalá los seres humanos supieran debatir, pero no hay un consenso, no hay un debate, no hay la práctica de una interacción o una relación bilateral. Acá la gran mayoría de las veces, lo que pasa es que la comunicación dentro de la sociedad se puede denotar de tres formas: pasiva, agresiva y asertiva. En la pasiva hay un sector importante que está cayendo recurrentemente en nuestra sociedad colombiana. En en eso de minimizar. Hay personas que dicen, no, no, a mí no me gusta meterme en cosas de la política, pero la política sí se mete con usted. Desentenderse de la política. No, a mí no me gusta meter nada, pero la política sí se mete. Esa clase de personas son amantes de la comunicación pasiva, no se informan. Y si se informan no les interesa. Se desentienden de la política. No, yo voto en blanco. No, yo no participo. No, yo me voy más bien ese día. Y eso es gravísimo. Totus Dum decía que una de las cosas perversas que tiene el ser humano es la neutralidad. Permanecer neutral en una sociedad llena de injusticias es estar de parte del opresor. No tiene que tomar partido, hay que tomar partido. Por eso, por eso Sergio Fajardo Valderrama se recuerda con ir al avistamiento de ballenas, ¿se acuerda? No se vaya a ir por a mirar ballenas, participe. Claro, hay mucha gente que mantiene viendo ballenas. Y es eso, no literal, yendo a ver ballenas, las ballenas de la indiferencia, de la capacidad, de la pérdida de la capacidad de asombro. Eso se llama comunicación pasiva. Y como si fuese poco, aparece la comunicación agresiva, que es terrible, horrible y horrorosa. Para es lo que hay. Si no se callan, los callados. O sea, cuando yo ya agredo al otro, cuando veo al otro como un contrincante, sencillamente porque piensa diferente, porque no es como yo, porque no, no son mis pretensiones. Y veo en él a un enemigo, y eso es gravísimo. Cuando yo veo al otro como enemigo mío, sencillamente porque opina diferente o porque tiene un punto de ver diferente. Y lo que urge en nuestra sociedad es desechar esa información, esa comunicación pasiva y agresiva y optar más bien por una que se pida a gritos que existe en Colombia, que es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva juega un papel importante de respeto por el otro. Cuando yo no veo al otro como un contrincante, sino como eso, otro. Y hay una relación bilateral. A veces soy emisor cuando hablo y el otro receptor cuando me escucha. Pero, pero a veces es viceversa, a veces se cambian los roles. Yo me convierto en receptor cuando aprendo a escuchar al otro, ¿ya? Y tristemente, a nosotros nos infundieron en las últimas décadas una cultura de agresividad. ¿Por qué? Porque no conviene la asertividad. No conviene que nos pongamos de acuerdo. La política corrupta celebra que haya caos, celebra que la sociedad no se pueda comunicar, celebra porque, perdóneme la expresión, ¿no? Lo digo con sumo respeto de los televidentes, de las personas que nos están viendo, de ti. El que le gusta tocar por debajo de la mesa celebra que apaguen la luz.
Pues claro, de las salas de cine. Ay, ¿quién prendió la luz? Pues claro, ¿y por qué quiere que permanezca apagada? Ya, tiene sus intereses, ¿no? Y hay un interés, y hay unos intereses mezquinos y corruptos de un sector de la política colombiana que le favorece la oscuridad, que le favorece la convulsión, que le favorece el caos, que le favorece la guerra. ¿A usted no le parece inaudito que Colombia sea quizás el único país al que hay que preguntarle si quiere vivir en guerra y dice que no? Le preguntan, ¿ustedes quieren vivir en guerra o en paz? Y Juan Gabriel lo dijo claramente, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Pues ¿cómo no vamos a querer vivir en paz? Y sin embargo, la gente votó por el no, que no queremos la paz, queremos la guerra. Pero porque hay un sector que manipula eso, Ali. Hay un sector que manipula que haya caos. Hay un sector que dice, volvamos prisa en los acuerdos de paz. Pues claro, porque en la efervescencia y la convulsión social, en el marasmo, en río revuelto es ganancia de pescadores. No hay control. Y si sumado a eso se presenta la premisa de Julio César, el emperador romano, circo y pan, ahí sí. Y lo más tenaz, si el pueblo padece del síndrome de Estocolmo, donde le, le gusta estar encerrado, le gusta, ay, a mí me gusta mi opresor tan bueno como me castigue y me trata mal, porque así suele a veces también pensarse o evidenciarse nuestra, tristemente, en nuestra sociedad colombiana. Ya para terminar, ¿algún consejo que quisiera dejarle usted a los jóvenes? Sí, cada vez que yo hablo de los jóvenes o tengo la oportunidad de decirle algo a los jóvenes, les digo algo que es muy importante. Es mentiras, es una gran mentira que ustedes los jóvenes son el futuro de Colombia y del mundo. Eso no es verdad, es una total mentira. A nosotros nos han enseñado una mentira como si fuese una verdad. Y esa es una de las grandes mentiras que nos han enseñado. Ustedes, los jóvenes, son el futuro. No, no, no. Mientras el futuro llega, entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Muchos utilizan a propósito eso como caballito de Troya, como caballito de campaña para conseguir incautos, ¿no? Jóvenes no son el futuro de nuestro país, son el presente, que es lo más importante. Y los jóvenes no pueden desentenderse de la política. Si ustedes, los jóvenes, como dijo Jaime Garzón Forero, no toman cartas en el asunto, si no toman responsabilidad de lo que está sucediendo, nadie va a venir a hacerlo por ustedes. Hoy enfrentamos el desafío de verificar antes de compartir, de contrastar, antes de creer y escuchar, antes de juzgar. El periodismo serio, la educación, la formación ciudadana, una función esencial en esa tarea. Y los jóvenes o son protagonistas o son espectadores. El pensamiento crítico no significa convertirse en una persona desconfiada de todo. No. El pensamiento crítico se requiere en una época, en esta, en esta Colombia marcada por tanta polarización. Y son ustedes, los jóvenes, los que tienen esa responsabilidad de recibir la posta, como cuando uno está en una carrera de relevo, ¿no? Y ayudarnos, ayudarnos. Nada, cero el cariñito blanco, ¿no? Cero las adicciones y las sustancias, porque también hay un sector
aplauden que ustedes estén inmersos en eso, porque son más manipulables. El pueblo se manipula mejor cuando está consumiéndose a sí mismo en sustancias, en ignorancia, porque eso no garantiza la libertad, porque la libertad y la juventud está amarrada, colocada con un grillo, y una sociedad libre, recuérdenlo, no se construye sobre la unanimidad, sino sobre la capacidad de sus integrantes para pensar por cuenta propia. Y si un cerebrito, cuando ustedes está lleno de sustancias, atado a una cantidad de cosas que hoy la sociedad de consumo está así, no podrán tener esa libertad para tomar las decisiones más importantes que definen no solamente el presente, sino el futuro de nuestro país. La intención de esta entrevista fue mostrar una opinión. No busca imponer dicho pensamiento como verdad universal de las cosas. Si usted quiere participar y darnos su opinión sobre los temas tratados, puede ponerse en contacto conmigo por medio de mis redes sociales o dejar un comentario. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones.